En Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. En el apuro, porque sé que tengo tiempo, porque tiene turno con alguien a las 10, dije mi y es Meliquio. ¿Viste? Cuando uno está apurado y tiene que corregir si pierde más tiempo. Bueno, y aparte lo podés seguir en @PabloMeliquio, doble C. Hola Pablo, gracias por estar ahí desde Aire. Vaya mi saludo para vos. Equipo, ¿cómo están? Buen día. Vamos a hablar del tema Fernando Báez, vamos a hablar de este tema que particularmente, yo voy a darte una simple opinión, me disgusta en algo, es decir, es en Villa Gesell, yo sé que viví en Capital Federal, no es contra vos, es contra los medios, esto le sirve a los medios de Capital Federal, en Mar del Plata, esto, al margen de la gravedad de la situación, pero el nene Dupuy, Lucio, es en La Pampa, es un hecho ultrajante, gravísimo, tremendo, y tiene un 5% de lo mediático que se ha transformado este caso. Es decir, por ahí el periodismo actúa de una manera según cómo venda o no el producto. Dicho esto, yo te lo digo porque lo siento como periodista y hago un mea culpa. Vayamos al tema en sí como psicólogo. Bueno, además sos escritor, he visto que tenés casi 10 obras que has escrito, 10 pueden ser 11, pero más o menos leí eso. Escuché mucho la palabra acuerdo, escuché la palabra asociación o haber planificado. Ellos permanentemente dicen, nosotros no fuimos con la idea de matar. ¿Cómo podés verlo vos como psicólogo a esta cuestión de este grupo de 8 chicos que terminan, no sé si todos matando, pero un acuerdo es una forma de demostrar, che, mirá, nosotros somos capaces de manejar, esto me hace acordar al territorio, y con esto cierro. En el narcotráfico se habla mucho de defender el territorio, entonces hay asesinatos, hay muertes, fundamentalmente en Rosario, vos conocés la situación de la ciudad de Rosario, se pelea por el territorio, y acá se pelea por demostrar, ¿fui capaz de hacer esto? En principio, Luis, acuerdo con vos que a veces un caso, y también la palabra caso es un significante que mucho no me gusta, pero para graficar se le está dando especial dimensión por la magnitud del asesinato de estos 8 jóvenes rugbyers, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas construidos en el machismo, por eso hay que ir hacia atrás, ¿no? Es probable que no hayan esa noche acordado conscientemente, y ahí no nos metemos en la psicología, no dijeron los 8 vamos a matarlo, pero hay un trasfondo inconsciente que se construye antes, cuando ya ellos eran estos machos que en la ciudad de Zárate, por testimonio de vecinos y vecinas, ya ejercían uno de los elementos determinantes del hombre en tanto macho, y no de todos los hombres, siempre hay que aclarar eso. Los hombres construidos en el machismo más violento, tienen por sobre todas las cosas la expresión de la fuerza física como etiqueta determinante de esa hombría, entre comillas. Así que esto es el anticipo, ¿no? Han sido construidos de una manera que a la hora del ejercicio de la violencia terminan lastimando y en este caso asesinando a Fernando Báez Sosa. Nombrabas a Lucio, podemos nombrar a Mica García, a Milena, a Dolores Rawson, podemos nombrar un montón de hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes que han sido ultrajados, violadas, asesinados. Hay femicidios cada 24, 30 horas. Digamos que el síntoma de la época es la violencia. Y cada vez que tengo la posibilidad de hablar en los medios digo, hablemos del caso, hablemos de Fernando, hablemos de Lucio, pero también hablemos cómo tenemos que hacer para desarmar la violencia. Si no solo somos parte del espectáculo de exponer las violencias y las condenas, que está bien, tiene que haber condena. Y ahora vamos a hablar un poco, si querés Luis, de las declaraciones de ayer de los rugbyers, de los asesinos, pero bueno, un poco para graficar, tiene que ver con la magnitud del acto, y en el caso de Lucio, como no hubo grabación, y acá también está
lo que pasa en el sistema, ¿no? La viralización de Fernando y de la escena del crimen es lo que le da también una magnitud diferente al caso, ¿no? Antes de ir a lo de ayer, porque se está hablando mucho de la falta de arrepentimiento, se está hablando mucho de que estuvo armado prácticamente como una clase, como un acting. Quiero una frase de algo, una opinión tuya. ¿Hay un componente clasista en todo esto? Yo creo que hay una articulación entre clase y raza, por eso también se puede conceptualizar dentro del crimen racial, ¿eh? Clase alta, clase baja, blanco, negro, ¿eh? Por eso también se puso especial énfasis en a este me lo llevo de trofeo, negro de mierda, caducó, no todas palabras escritas, dichas, registradas por testigos, expuestas en las redes sociales, en los WhatsApp. Yo creo que sí, también se puede establecer esta diferencia que marca la construcción histórica de esos dualismos que tan mal hacen. También a veces, ¿no? Negro-blanco, macrista, kirchnerista, digo, también se construyen a partir de, cuando fue el intento de magnicidio de la vicepresidenta, yo decía, bueno, tiene que ver también con estas construcciones, con estos dualismos que hacen Boca River, ¿no? Rosario también tiene esas picas entre News. Bueno, a ver, pensemos esto, que la construcción del dualismo hace que esa otredad, ¿no? Si yo soy blanco, a ese negro me lo llevo como trofeo, porque no es un igual a mí. Si yo lo pienso como un igual a mí, ¿sí? Como un ser humano que siente, que ama, que tiene una vida, no lo puedo lastimar a Fernando, lo puedo lastimar en tanto y en cuanto lo cosifico, ¿sí? Y es un negro que está en el piso y hay que partirle la cabeza. Y con respecto a otro tema que a mí me llamó mucho la atención, ¿por qué esa cohesión? ¿Cómo lograron no quebrarse para decir uno del otro algo o comentar, che, salvo alguna frase ahora que yo no fui el que di la patada, creo que lo dijo Bertozzi, salvo esa data que me llamó la atención, ¿cómo pudieron mantener 3 años tamaña situación de aglutinarse, de ser absolutamente leales uno con otros? Sí, porque ahí hay que remitirse también a muchos pensadores, específicamente la antropóloga argentina Rita Segato habla que el machismo también se construye en cofradía, ¿no? Hay muchas historias, ¿sí? Y recientes de 2, 3, 4, 5 hombres que se asocian para abusar, para piropear, para violar, para lastimar, ¿no? Se habla también de cooperativas, ¿no? Como de manera cooperativa se unifican para generar un daño. Siempre hay un líder, ¿no? Pero en definitiva funcionan como una cooperación. Y uno, ¿sí? Hay uno primero que pega una patada y detrás van los otros para mostrarle uno al otro lo macho que son. Ninguno pudo detenerse y frenar, ¿no? Sino que se fueron asociando de manera como una cofradía donde todos quedan articulados. Por eso siempre hablamos de los rugbyers. Y se empiezan a quebrar porque el machismo y la frialdad emocional típica del machismo empieza a tomar una dimensión de singularidad. Cada uno empieza a darse cuenta cuando viene la condena, ¿no? Ahí ya aflojan los sentimientos, empiezan a quebrarse. Habían cosas montadas, porque obviamente tiene que ver con las indicaciones que le da su defensa, ¿no? La justicia te dice cómo te tenés que vestir, cuándo hablar, cuándo callar, cómo tenés que posicionarte en el estrado, pero después cuando ya la cosa se te va complicando, fíjate lo que termina pasando ayer, ¿no? De alguna manera, y ahora vamos si querés a eso, Luis, cada uno habla, tienen cosas en común, pero también uno quiebra, otro no, uno mira a los ojos, otro no. Empiezan las singularidades que tienen que aparecer, ¿no? Y lo de ayer, al margen que todos nos dimos cuenta, porque aparte también Burlando juega su papel, Tomei juega lo suyo, es decir, es como una pequeña obra de teatro, por favor, que se entienda, pero tiene protagonistas, tiene actores secundarios, es un poco la vida también. La vida es una obra permanente que va dándose, pero ahí hay esa sensación de tanta dureza en algunos. Es producto de que no lo sienten, que no están arrepentidos, que lo obligan a decir eso. Es muy difícil llegar a la cabeza de uno de esos chicos si uno no los termina de conocer en un mano a mano como vos, como psicólogo. Pero ¿qué percibís? Que algunos hablaron obligadamente,
que otros ni siquiera piensan lo que dijeron y que otros les costó decirlo porque estaban imbuidos de una situación muy complicada. Hay que estar sentados ahí, hay que haber pasado 3 años en una cárcel, al margen de que mataron. Y lo que se les viene. Acuerdo con vos que hay una cuestión de escenificación. La justicia tiene una cosa de escenificación. De hecho, si se lee un libro clásico como Vigilar y Castigar, ¿sí? De Foucault, ahí se habla también de que antes se castigaba al reo, al ladrón, al asesino, se lo castigaba en la plaza pública con el pueblo mirando el castigo, porque de alguna manera se pide el castigo, pero también es ejemplificar que si haces lo mismo, terminas de la misma manera. Así que en ese sentido, que la gente mire noticias y mire el juicio, tiene que ver también con condenar la violencia. La sociedad está dolida, la sociedad también está castigada por este terrible asesinato y los demás asesinatos de cada día. Lo que tienen ayer en común, para mí, es que no hay lo que los psicólogos llamamos implicancia subjetiva. ¿Qué significa una implicancia subjetiva? Fíjate, Luis, que cada uno dijo, o la mayoría, que lamentaban, ¿sí? Que lamentaban que en esa pelea murió un chico de la edad de ellos. La implicancia subjetiva tendría que haber dicho que matamos a un chico de nuestra edad, matamos a Fernando. Nadie habló de matamos. Eso tiene que ver con seguramente una estrategia, pedir perdón. Alguno quizás lo sintió, yo no lo sé, alguno quebró porque debe ser difícil, obviamente, hablar ya al borde de la condena delante de la gente, los papás del asesinado ahí presentes. Faltó implicancia subjetiva y eso hace a la posibilidad de que alguien esté a la altura del acto que cometió. Hablamos al principio de violencia, de una sociedad que tiene femicidios, que tiene hechos ultrajantes. Me voy a la otra punta y por favor pido disculpas si cometo un error, pero ¿no hay también violencia al margen de esta que fue horrorosa o la de Lucio Dupuy en un aula de cuarto, de tercer grado o de primero o segundo año cuando se discrimina o se hace bullying con algunos chicos? ¿Eso es también violencia? Mira, sí, yo cada vez que voy a un colegio, trabajo en algunos colegios acá de la zona, suelo dar muchas charlas en los colegios y también en los medios que tengo esta posibilidad y digo que justamente el germen de las violencias estas, como el asesinato de Fernando o el de Lucio o el de tantos de cada día, tiene que ver con lo no detectado a tiempo. La violencia empieza en las estructuras familiares, en las estructuras institucionales se repite, en las calles. Cada vez que tenemos algún niño o niña que empieza a ejercer estas sutiles violencias, que es cargar al otro por su diferencia física, lo que no se está enseñando es que lo que nos nutre es la diferencia, no las similitudes. Cuando hablamos de cofradía de machos, es porque se parecen porque juegan al rugby, se parecen porque son fuertes, se parecen porque a lo mejor tienen una clase y una economía más o menos similar, y no te nutrís ahí, es como mirarte al espejo. Yo me nutro, Luis, de vos porque sos diferente a mí, y vos me enseñás algo y yo te enseño algo. Entonces, ¿cómo se pueden desarmar las violencias? Por sobre todas las cosas entendiendo que lo opuesto a la violencia es la palabra, el diálogo, el amor, el respeto, un montón de elementos que están faltando a nivel social. Entonces, los profesionales en general, los medios, podemos mostrar la violencia, pero también hay que hacer este ejercicio que estamos haciendo hoy, ¿sí? Aquí en este programa, es entender que las violencias hay que condenarlas, pero si no las desarmamos, todos los días vamos a salir a hablar de un asesinato, de un femicidio, de alguien que sale lastimado, porque en la calle ves, ¿no? Gente que se trompea porque se encierran con el auto, por pequeños accidentes de la vida cotidiana. No hay tolerancia, no hay capacidad de respeto, no hay la aceptación de los errores, hay mucha intolerancia, muchos odios y muchas broncas. Y aunque suene cliché, y igual me interesa, tenemos que trabajar desde el amor, ¿no? Porque lo único que nos puede salvar verdaderamente es el amor, la aceptación y el respeto a las diferencias, ¿sí? Y por sobre todo, saber que estamos todos, como dijo una vez el Papa, ¿no? En el mismo barco, ¿no? Y nos estamos hundiendo porque lo estamos hundiendo entre nosotros.